Daniel Jadwe está preso en su casa. Antes estuvo preso en una cárcel, pero antes de eso fue alcalde de la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, y su popularidad aumentaba cada año, hasta que se convirtió en candidato presidencial. Daniel venía en un ascenso. El crecimiento de Daniel a medida que iba siendo conocido y además de el desarrollo de la política o del municipalismo, un municipalismo distinto que se implementó en Recoleta, sin duda lo fueron posicionando en un lugar que él no buscó. En ese contexto yo creo que se transformó en un peligro para el poder. Daniel Jadwe era el candidato natural de la izquierda para las elecciones presidenciales de este año en Chile, como lo fue en 2021. Pero en mayo de 2024 comenzó un juicio en su contra por supuesta corrupción. Yo creo que acá hay una persecución jurídico-penal, jurídico-mediática, una persecución que lo que pretende es enlodar a Daniel, desacreditarlo para justamente sacarlo de su cargo de alcalde y posteriormente impedirle su candidatura presidencial. La Fiscalía acusa a Jadwe de varios delitos por su gestión como presidente de la Asociación de Municipios con Farmacias Populares, ACHIFARP, entre ellos cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. O caso do prefeito Daniel Jadwe é caso emblemático de lawfare porque integra todas as características de lawfare. La detención o la privación de libertad de Daniel es una seguidilla de situaciones. Daniel, si no me equivoco, haber tenido por lo menos en estos 10 años antes, 11 años antes, unos 8 o 9 casos en donde se le denunció al Ministerio Público, se le llevó al Tribunal Electoral, se le denunciaba en Contraloría todo de manera frecuente y permanente. Había un asedio que no era menor y esto se acrecentó sin duda después de las farmacias populares. Como alcalde desde 2012, Daniel Jadwe llevó adelante importantes políticas. Una de las que tuvo más impacto fue la farmacia popular de Recoleta, que eliminó a los intermediarios privados para la venta de medicamentos, permitiendo el acceso a medicinas a precio justo para vecinos que ni siquiera contaban con una farmacia cerca de sus hogares. La derecha presentó recursos en Contraloría para argumentar su ilegalidad, pero aún así la iniciativa fue replicada por muchos municipios que conformaron la Asociación de Municipios con Farmacias Populares, ACHIFARP. Y se va a decretar la prisión preventiva de don Óscar Daniel Jadwe Jadwe. El 3 de julio de 2024, casi 10 años después de la creación de las farmacias populares, un tribunal de primera instancia decretó la prisión preventiva de Daniel Jadwe mientras dura una investigación en su contra por supuesta corrupción como presidente de la ACHIFARP. Tras ello, fue destituido de su cargo. Os métodos do processo, uso de cautelares abusivas, prisão preventiva, uso das delações premiadas, todas essas são características que se repetem nos casos de lawfare em todos os países da América Latina e em outros países do mundo também, onde já aconteceram. 4 años ha durado esta investigación contra Daniel Jadwe. En todo este tiempo no han encontrado ni un solo peso irregular en sus cuentas bancarias, ni una sola orden directa de su parte que signifique delito. Todo el foco está en Daniel el culpable. Pero sí han encontrado pruebas contra 2 de sus ex colaboradores. Aquí corrupción, hubieron 2 personajes que fueron los que administraban la ACHIFARP y ellos son al final los culpables de manchar este gran proyecto que, bueno, muchos municipios hasta el día de hoy lo tienen, pero se manchó completamente de algo que podía ser una política nacional. Pablo Zúñiga, entonces encargado de adquisiciones de ACHIFARP, compartió oficina con uno de los testigos clave contra Jadwe, el primer secretario ejecutivo, Daniel Moraga. En su primera declaración, Moraga reconoció su propia responsabilidad en la administración de ACHIFARP y en desórdenes financieros. En la segunda se desdijo y culpó de todo a Daniel Jadwe. Todo lo manejaba él, todas las transacciones que se hacían, que la extracción de un cajero automático llegaban al correo
Entonces yo me daba de cuenta, o sea, pues, día viernes, 12 de la noche, 200.000 pesos, y decía, oye, pero entonces no hay una reunión, no hay ninguna actividad, y empecé a entender que se estaban utilizando recursos en horario que no eran los laborales. Y yo ya empecé a sospechar de su adicción a las drogas. Moraga fue condenado por fraude al fisco a comienzos de octubre, pero solo a firma mensual en un cuartel policial. Es decir, hoy está libre. Otro testigo clave es Matías Muñoz, quien sucedió a Daniel Moraga como secretario ejecutivo de Achifarp. En su periodo se cometieron la mayor cantidad de delitos y en sus cuentas bancarias abunda el dinero robado al fisco. Él sí pasó por la cárcel, pero salió tras cambiar su declaración ante la fiscal. No caso do Daniel Hadley, entre o momento da citação inicial, da audiência de custódia, como nós chamamos aqui no Brasil, até o momento em que houve a formalização, o próprio delator veio à presença do juiz dizer que foi obrigado a fazer aquela delação. Me dijo que si mentía quedaba libre, declaró Matías Muñoz en una entrevista exclusiva a Radio Bio Bio en julio de este año. Muñoz reconoció que la fiscal Giovanna Herrera literalmente le dijo: dígame usted que estuvo en una reunión con Jadwe, que Besquality le ofreció plata, le vendieron las mascarillas y que el que negoció fue Jadwe y me ofreció a cambio salir en libertad, dijo Muñoz. Yo declaré un 27 de septiembre y el 2 de octubre estaba afuera. En la entrevista da más detalles y exculpa a Jadwe de todos los hechos en los que lo involucran. Se comprovou pelo rastreamento dos celulares que efetivamente a reunião não existiu, Daniel Hadley não participou. Então, os processos relativos a essa perseguição judicial se dão de forma criminosa, com falta de apreciação de provas, né, da inocência da pessoa. A pessoa, como Daniel Hadley, a defesa apresenta requerimentos para que se analise tal ou qual prova, e essas provas são ignoradas, e isso acontece em todos os casos, seja contra um presidente, como no caso do presidente Lula, ou um prefeito aí no Chile. É um manual. El 8 de agosto de este año y sin más diligencias, la Fiscalía cerró la investigación y solicitó la preparación del juicio contra Jadwe, Muñoz y otros. Días después, ni siquiera la jueza Paulina Moya, la misma que decretó antes la prisión de Jadwe en una cárcel, consideró relevante realizar nuevas diligencias para aclarar si la fiscal Giovanna Herrera había ejercido presiones para incriminar al exalcalde o no. Esto a pesar de la denuncia de Matías Muñoz y de que durante todo el proceso la defensa ha denunciado inconsistencias en fechas de fotografías, montos de dinero y declaraciones de testigos presentados por la fiscal Herrera. La fiscal, dentro de todas las impertinencias que cometió durante la investigación, fue buscar solo aquello que perjudicaba a Daniel Jadwe y nunca aquello que le favorecía. Sin duda ahí hay una fractura evidente del principio de objetividad, de imparcialidad con la que tiene que actuar un fiscal en la investigación de un caso. Y esto, por supuesto, muy a la par con todo el activismo mediático que hacía en particular un medio de comunicación como es La Tercera, que se dedicó permanentemente a filtrar declaraciones, testimonios de la Fiscalía. Mas é importante também dizer que, além dos aspectos judiciais, a mídia tem que atuar para que haja uma condenação, essa condenação injusta com a qual pretendem aniquilar líderes políticos. O papel da mídia é de buscar uma condenação prévia, de apresentar aquela pessoa que está vitimada por essas acusações ilegítimas de corrupção, fazer com que ela seja odiada por todos, transformar o inimigo de um em inimigo de todos. Lo que tampoco ha aparecido en los medios de comunicación es el rol del conocido empresario sionista Fernando Cazorla Al-Bagli, que ha estado involucrado en más de un caso de corrupción y que sale mencionado varias veces en la investigación. Cazorla Al-Bagli es accionista del Estado israelita y es abiertamente sionista. En una de sus declaraciones, Matías Muñoz, antes de la delación compensada, le dice a la fiscal que un abogado de la empresa querellante, representante del prestamista Cazorla Al-Bagli, le afirmó en una reunión que lo único que les interesaba era perjudicar a Jadwe. Sabiendo que Daniel Jadwe es un reconocido activista palestino, la Fiscalía no indagó en ese antecedente.
Hasta ahora se habían reunido solo evidencias que inculpaban. Nosotros, como ustedes escucharon en la audiencia, hemos incorporado antecedentes nuevos, hemos pedido diligencias y esperamos que el Ministerio Público las investigue con igual fuerza. Ustedes escucharon un testigo que dice que esto fue un invento. El 8 de octubre de este año estaba planificada la preparación del juicio contra el ex alcalde. Sin embargo, ese día la jueza Paula Brito ordenó una diligencia que había sido considerada impertinente por la Fiscalía. Se rechazaron porque también nos parece que eran impertinentes. Se trata de la revisión de un chat de mensajería instantánea en el que participan el conocido lobista, hoy preso por tráfico de influencias, Luis Hermosilla, y los abogados Samuel Donoso y Gabriel Saliasnik. Este último, un conocido sionista que ha atacado a Jadwe hace años, calificándolo de antisemita. Uno de los chats entre ellos dice así: ¿Y si nos querelláramos por el tema luminarias contra Jadwe, por algún delito contra la probidad pública? Habría que ver quién, quizás algún interesado en ser candidato por Recoleta. Yo puedo buscar alguno si les parece. Buena idea, Eduardo. La Fiscalía consideró que esto no tenía importancia, pero la jueza Paula Brito ordenó investigar todos los mensajes entre estos abogados en los que se menciona a Daniel Jadwe y otras palabras claves relacionadas con este caso. Lo que tengo la convicción es de que nunca van a tener una prueba para llegar a una condena, y esto es sencillamente un show porque quieren tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo. Muchas gracias, compañeros. Finalmente, el juicio está fijado para comenzar justo 2 semanas después de la primera vuelta presidencial, en la que Daniel Jadwe no estuvo habilitado para participar. Todo por encontrarse en medio de este proceso judicial.